SDKman es una alternativa para instalar Java y otras herramientas del ecosistema de Java dentro de un ordenador que utilice macOS, Linux, un BSD o incluso Windows si se siguen las instrucciones de la manera conveniente. La idea de SDKman es que en vez de instalar de forma global Java en el ordenador o herramientas como por ejemplo SVT, Gradle o Maven de manera global, como haríamos por ejemplo en el caso de Linux, si hacemos apt install Gradle o apt install Maven, o haciéndolo manualmente, por ejemplo extrayéndolo en una carpeta como c2.barra Maven y metiéndolo en el path, pues SDKman se puede ocupar por nosotros de descargar cualquier herramienta que sea compatible con el propio programa, dejarlo en alguna carpeta de nuestro directorio personal, por ejemplo .sdkman para que nosotros no la veamos cuando luego hagamos un ls, y ocuparse de instalar y mantener en paralelo múltiples versiones de este tipo de herramientas. Por ejemplo, podríamos instalar varias herramientas de Java a la vez, como puede ser varios JDKs, varias versiones de Gradle, varias versiones de Maven, y así, por ejemplo, pues si tenemos un proyecto viejo de Gradle que no es compatible con la última versión, pues siempre podemos instalar una versión alternativa de Gradle para poder hacer uso de Gradle dentro de ese proyecto en lo que lo actualizamos. Para la gente que viene de otros lenguajes de programación, como por ejemplo JavaScript, donde existen herramientas como Nodem, VNVM, N o ASDF, ¿por qué existen tantas? No lo sé. SDKman es exactamente lo mismo, pero adaptado a Java. La idea es que nosotros ejecutaremos el comando de instalación, ahora contaré alternativas para no simplemente copiar y pegar, y con eso ya tendremos listo SDK para utilizarlo en nuestro ordenador y así instalar cosas como máquinas virtuales de Java, compiladores, por ejemplo, herramientas como SVT y todas esas historias. Con SDKman, ¿qué podemos hacer? Podemos instalar alguno de los múltiples JDKs, incluso podemos elegir qué JDK es el que queremos utilizar, como por ejemplo, si nos apetece usar el OpenJDK de jdk.java.net, podemos elegir usar ese, podemos elegir usar el Temurin, podemos elegir usar el JDK de Azul o el de Microsoft o cualquiera sea que queramos, o incluso el SDK oficial de Oracle también lo podemos instalar a través de SDK. Y luego también, como digo, la utilidad de SDKman está en que permite instalar un montón de herramientas alternativas que son necesarias en algunas ocasiones, como por ejemplo, podemos instalar Gradle directamente de forma global. Es verdad que Gradle tiene una herramienta que es Gradle W para instalarlo de manera local en un proyecto, pero podemos instalarlo de forma global también, y con SDKman podemos gestionar múltiples instalaciones para poder tener varios Gradles en paralelo. Maven, si vamos a trabajar con Maven, pues con esto tenemos ya disponible el comando mvn para utilizarlo desde nuestra terminal, aunque Maven también de una manera similar tiene hoy en día una herramienta que es mnw, que sirve para hacer exactamente lo mismo que hace Gradle con su Gradle Wrapper. También podemos instalar herramientas de compilación especializadas como por ejemplo BLD. Podemos instalar, por ejemplo, SVT, que sería la herramienta de compilación de Scala, o podemos instalar Kotlin directamente, o podemos instalar Leiningen, que es la de Clojure. También podemos instalar, por ejemplo, CLIs auxiliares que algunas herramientas modernas requieren, como por ejemplo el CLI de Quarkus, si vamos a trabajar con Quarkus, o el de Micronaut, si vamos a crear un proyecto de Micronaut, o el Spring Boot, si queremos hacer proyectos de Spring y queremos fácilmente poder usar su herramienta de línea de comandos. Tenemos, en fin, todo tipo de herramientas que podemos instalar cómodamente a un golpe de comando y tenemos múltiples versiones en paralelo que podemos utilizar. Entonces, como digo, para poder hacer uso de SDKman necesitamos un sistema operativo que sea compatible con entornos que utilicen una shell bash. Eso significa que podemos hacerlo con Linux, podemos hacerlo con macOS, con los BSDs, y también si usamos el subsistema Windows para Linux, o creo que lo he dicho al revés, el subsistema Linux para Windows, bueno, vosotros me habéis entendido, si lo utilizáis, también lo podéis hacer ahí. Incluso en Windows, si utilizáis, por ejemplo, MSys o Git para Windows, que tiene una bash preinstalada, también podéis hacer uso de las herramientas si las configuráis previamente como dice el manual de instalación. Con esto lo que quiero decir es que SDKman requiere conocer un poquito cómo funciona la terminal, ¿vale? Pero si tenéis ese conocimiento, pues le podréis sacar el máximo partido. La forma más simple de instalar SDKman es copiando y pegando las instrucciones de instalación en una terminal, y a mí me lleva un poco los demonios cada vez que hablo de copiar y pegar cosas en la terminal, así que una cosa que podemos hacer si no nos fiamos es copiar la URL en una pestaña nueva e inspeccionar el script de bash que se va a instalar antes de ejecutarlo, a pesar de que no es infalible porque existen formas igualmente de trampear esto. Pero supongamos que nos fiamos, cosa que yo diría que podemos tener cierta confianza. Podemos simplemente copiarlo y pegarlo, y cuando termine el proceso de instalación tendremos un directorio en nuestra carpeta personal, vamos a poner un poquito de zoom para que lo veamos bien, que se va a llamar .sdkman, donde tenemos todas las herramientas necesarias para trabajar con SDKman.
Una nota importante, cuando instalemos SDKman va a modificar nuestro basRC, nuestro CTSHRC y nuestros RCs de terminal para que así la próxima vez que lancemos una terminal directamente se prepare el directorio de instalación de SDKman y se haga un source al archivo de script que permite utilizar SDK desde la línea de comandos. Si sois de esas personas que cuidan bastante sus files, es posible que esto os resulte un poco incómodo. Una alternativa a este proceso podría ser utilizar la versión que no modifica la shell, como por ejemplo poner rcupdate igual a false cuando nos descargamos SDKman y luego manualmente ponerlo de la manera que más nos interese. Una vez que tengamos SDKman instalado, todo lo que tendré que hacer es reiniciar la terminal, como me dicen las instrucciones de instalación, o ejecutar el comando que empieza por source para que manualmente esté disponible el comando SDK, el cual una vez se configura, pues se puede utilizar directamente desde cualquier línea de comandos. Paso a contaros algunas recetas de cosas que podéis conseguir con SDKman. Si yo quisiese ver una lista de todos los programas que puedo instalar gracias a SDKman, puedo utilizar SDKlist, el cual me imprime una lista bastante detallada con todas las herramientas que puedo instalar mediante SDKman. Puedo ir navegando utilizando la tecla espacio para ir bajando página a página y así puedo ver qué cosas puedo utilizar. O puedo simplemente mirar su página web y verlo de una manera mucho más cómoda. Una vez que encuentre algo que quiero instalar, pongamos por ejemplo Java, todo lo que tendría que hacer es ver la lista de versiones candidatas que se pueden instalar mediante el comando sdklist y luego el nombre de esa herramienta, por ejemplo Java. Con eso veré las distintas versiones de la máquina virtual de Java que puedo instalar o de lo que sea que haya puesto. En este caso, por ejemplo, tengo que elegir un vendedor que quiera que me proporcione ese SDK, por ejemplo Java Coreto, Java Graal, Java Liberica o Java de java.net, y utilizar el comando de instalación para esa versión que quiero utilizar. Todo lo que tengo que hacer es identificar mediante la columna identifier la versión, por ejemplo, si yo quisiese instalar el OpenJDK desde Temurin versión 17, pues tendría que localizar en este caso la 17.0.7-tem, que significa versión 17.07 de Temurin, copiarla o apuntarla en alguna parte y luego darle a la tecla Q para salir de SDKlist y usar el comando sdkinstall java y luego poner esa versión en concreto. Por ejemplo, si pongo sdkinstall java 17.0.7-tem, instalaré java 17. Este es un proceso que puede llevarme un par de segundos o un par de minutos dependiendo de la velocidad de mi conexión a internet, y que en algunas ocasiones puede hacer algo más que simplemente instalar Java. En este caso, como es la primera versión de Java que instalo, me dice que va a establecer Java 17.07 como la versión por defecto. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora, si utilizo Java menos version, puedo certificar que la versión de Java que estoy utilizando es la 17.07 de Temurin. Ahora bien, imaginemos que yo quiero instalar múltiples versiones de Java. Por ejemplo, soy una persona que trabaja típicamente con una versión LTS, pero de vez en cuando me gusta usar la última versión para probar características experimentales. Bueno, pues podría elegir una versión de Java más moderna, como por ejemplo la 20 de Temurin, y copiar ese 20tem a SDK install Java 20-tem. En este caso, el proceso de instalación lo que hará será descargarse Java 20 y cuando se extraiga se dará cuenta que no es la primera versión de Java que he instalada en mi máquina. Por lo tanto, me mostrará una pregunta diciendo si quiero establecer esa versión como la versión por defecto, que es este mensaje que puede que veáis. Quieres establecer la versión 20 como la versión por defecto. Si le digo que sí, lo que hará es establecer esa versión como la nueva versión por defecto. Y si le digo que no, utilizando la tecla N, lo que ocurrirá será que no tocará la versión, simplemente mantendrá la 17 como la versión por defecto y podré en algunas ocasiones cambiar a la versión 20. Por ejemplo, voy a darle a la N para mantener la versión 17 como la versión por defecto. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar el comando sdkuse y le voy a decir que quiero temporalmente usar la versión Java 20tem para lo que me queda de sesión de shell. De este modo, cuando ahora ejecute Java menos version, lo que ocurre es que aparece en pantalla que estoy usando el OpenJDK versión 20 también de Temurin. Si quiero hacer este cambio permanente, puedo utilizar el comando sdkdefault y luego decirle que en este caso quiero establecer Java 20tem como la versión por defecto. Así, en futuras shells que yo ejecute, si ahora le doy a Java menos version, me va a decir que estoy usando la versión 20 y podré cambiar temporalmente a otra, evidentemente usando sdkuse. Pero no es lo único que puedo instalar. Imaginemos que quiero utilizar Spring Boot para un proyecto y me apetece instalar la línea de comandos de Spring Boot cómodamente para poder crear proyectos. Bueno, pues puedo hacer sdk install spring boot. Y en este caso, ¿qué hará? Pues me descargará la versión más reciente porque no le he dicho una versión. Si le digo de nuevo sdklist de Spring Boot, me dirá las distintas versiones de Spring Boot que puedo utilizar, como todas estas que tengo en pantalla. Y en este caso, una cosa que hay que tener en cuenta es que en algunas ocasiones puede que no se ponga directamente en el entorno ese comando. Así que tendré que utilizar sdkuse Spring Boot
310 para decirle que quiero utilizar SDK, para decirle que quiero utilizar Spring Boot 310 de momento. Si quiero hacerlo permanente no pasa nada, de nuevo yo hago SDK default Spring Boot 310 y con eso establezco la versión por defecto de Spring Boot para utilizar en esta shell y en futuras shells que ejecute. Ahora ya puedo usar el comando Spring y lanzar directamente Spring para hacer lo que sea que quiera hacer. Todas las recetas de cosas que podéis hacer con SDKman las tenéis en su página web, donde en la página de uso que os dejaré enlazado en la descripción tenéis todos los comandos que podéis usar, como por ejemplo el comando env, que resulta súper útil para directamente especificar en un archivo las versiones de las cosas que queremos utilizar. De ese modo, si necesitamos no solamente un Java concreto, sino también un Maven concreto, un Micronaut concreto, pues podemos tener un archivo que diga las versiones de todo lo que nos hace falta y luego con el comando sdkenv podemos cargar automáticamente ese archivo para tener las versiones de todo con un único comando. Existe una herramienta de todos modos que yo quiero contar porque es posible que alguien en algún momento se encuentre con este problema. Si pongo el comando sdkhome, puedo imprimir el directorio en el cual está instalada una herramienta con una versión concreta, por ejemplo, sdkhome java 20tem. ¿Para qué me puede servir este comando? Me he dado cuenta que hay IDEs que en algunas ocasiones no nos pillan bien el Java si lo instalamos desde SDKman, y puede que necesitamos usar este comando para sacar el directorio de instalación de la máquina virtual de Java, esto es el Java Home en esencia, para ponerlo en nuestro IDE, por ejemplo en Eclipse o en JetBrains, y así que reconozca la versión de Java que tenemos instalada mediante SDKman, porque si no es posible que nos diga, amigo, no tienes Java instalado en tu ordenador, y tenemos que decirle, sí, está instalado en este directorio aunque no sea el oficial. ¿Es SDKman la herramienta definitiva para gestionar las versiones de las herramientas del lenguaje de programación Java? Posiblemente no, este mundo es muy grande y habrá gente para todo. Habrá gente que le parezca bien que exista esta herramienta y habrá gente que no le parezca bien que exista esta herramienta. Es la ventaja de este ecosistema, que es grande y todo el mundo puede tener cabida. Pero si creéis que SDKman os puede resultar útil, pues ahí tenéis la página oficial también en la descripción para que lo visitéis, veáis más sobre su proceso de instalación y si os apetece lo instaléis en vuestra terminal. Evidentemente para esto será necesario saber cómo usar la terminal, así que si estáis aprendiendo todavía, id con cuidadito y id poco a poco y le iréis sacando partido cada vez de mejor forma. Nada más, si este vídeo te ha resultado útil, te agradecería que le dieses al botón me gusta. Oye, así ayudarás a que llegue lejos, para que más personas puedan aprender a usar SDKman viendo este vídeo. Y si te ha gustado muchísimo y es tu primera vez aquí, suscríbete para así ver en tu portada vídeos como este a medida que estén disponibles. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.